Vale, pues vamos a recordar, a repasar estos artículos para que se acuerde esa prisión provisional. Vamos a recopilar. Digamos, el artículo 502 establece quién puede acordar esa medida cautelar de prisión provisional. Digamos, la medida cautelar más grave que se puede adoptar contra la persona. Digamos, la puede adoptar no solo el juez instructor, sino también el juez de lo penal o la audiencia, el órgano penal correspondiente encargado del conocimiento de la causa, del enjuiciamiento de la causa, ¿vale? Digamos, esta medida solo se va a adoptar cuando los fines perseguidos con la misma no se puedan adoptar de ninguna otra manera, a través de otra medida cautelar menos gravosa, ¿vale? Aquí estamos privando de libertad al investigado, que es lo más grave, la situación más grave que se puede adoptar. Para que se pueda acordar el ingreso en prisión provisional, se tienen que dar una serie de requisitos. Digamos, primero, en el 503 establece esos requisitos. Primero vamos a tener en cuenta la cuantía de la pena, decíamos. Es decir, que el delito que se impute a esa persona tenga establecido en el Código Penal una pena privativa en libertad de al menos 2 años de privación de libertad, ¿vale? Pero decíamos, esa cuantía de la pena no se va a tener en cuenta cuando al investigado tenga antecedentes penales que no hayan sido cancelados y se le impute un delito doloso, ¿vale? Además, esta cuantía de la pena tampoco se va a tener en cuenta en los delitos cometidos en el ámbito doméstico y demás, que tampoco se va a tener en cuenta ese límite de la pena como tal para poder acordar esa medida cautelar. A más B más C se tienen que dar, es decir, A, la cuantía de la pena, B, porque haya indicios de culpabilidad de la persona que está ahí detenida, puesta a disposición judicial, que crean que haya indicios suficientes para pensar que esa persona ha podido cometer ese delito, ¿vale? Y C, con esta medida cautelar se tiene que perseguir un fin determinado. Uno de ellos, cualquiera de los tres que aparecen ahí, es decir, evitar que se pueda dar a la fuga y que luego no lo podamos encontrar. Es decir, a través de la prisión provisional, lo que queremos garantizar, el fin que queremos garantizar es la presencia del investigado cuando sea citado, cuando lo necesitemos para celebrar el juicio o otras situaciones, ¿vale? Otro fin es también evitar que pueda destruir, ocultar pruebas que puedan afectar a la instrucción de ese procedimiento, ¿vale? Y el tercer fin que se puede perseguir con esta medida es evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima. Aquí es donde decimos que si estamos hablando, en este caso, de delitos en el ámbito de la violencia doméstica, no se aplica ese límite de los 2 años y se puede acordar esa prisión provisional. Tiene que darse A más B y cualquiera de los fines que aparece como requisito, ¿vale? Pero es posible también que la prisión provisional, esa prisión provisional se pueda acordar cumpliendo los requisitos A más B, es decir, la cuantía de la pena más esos indicios de culpabilidad, y que no se persiga ninguno de esos 3 fines que hemos dicho, pero que a través de esa medida lo que se quiere evitar es que pueda seguir cometiendo otros delitos. Estamos hablando de aquellos delincuentes habituales que continuamente, cuando salen a la calle, vuelven a delinquir otra vez, ¿vale? Lo que antiguamente se llamaba como la alarma social. Entonces, se pueden dar requisitos A más B y no el C, que se trate de delito doloso para evitar que se vuelvan a cometer otros delitos, ¿de acuerdo? Es importante recordar, pregunta de examen, la duración de esa prisión provisional. Como medida cautelar, la prisión provisional, vamos a tener en cuenta primero el delito que se le imputa a esa persona, la gravedad de ese delito. Hasta 3 años de privación de libertad que se le imponga a esa persona, la duración de la prisión provisional es 1 año, prorrogable por otros 6 meses. Si supera esos 3 años, entonces son 2 años, prorrogables por otros 2 años esa prisión provisional. Si la causa no se ha instruido, si no tenemos aún sentencia y demás, inmediatamente hay que ponerlo en libertad, cumplidos esos plazos. No puede estar nadie detenido más de ese plazo, provisionalmente, preso provisionalmente más de esos plazos. 6 meses, ¿cuándo vamos a utilizar ese plazo de 6 meses? Sin prórroga alguna, cuando se dé el requisito A más B y el fin del que se ha perseguido con esa prisión provisional sea evitar la ocultación o destrucción de pruebas, ¿vale? Solo 6 meses, sin prórroga alguna. Pero decíamos, alguien que está en la cárcel está provisionalmente preso hasta que se recae sentencia firme contra él. Hasta que esa sentencia no es firme, seguirá como preso provisional. Entonces,
Si hay una sentencia que impone una pena privativa de libertad, pero ha sido recurrida, esa sentencia, por lo tanto, no es firme, si se mantiene preso esa persona, sigue en situación de preso provisional. Pero entonces la duración será, digamos, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida, como tal. Si se dan los requisitos del 503 para que alguien ingrese en prisión, luego tenemos que celebrar esta comparecencia del 505. 505. Es decir, para que alguien ingrese en prisión, nuestro procedimiento penal tiene que darse los requisitos del 503, que se celebre la comparecencia del 505 y que alguien lo solicite, porque si no, automáticamente tendrá que quedar en libertad provisional esa persona. Entonces decíamos, ¿cuándo se va a celebrar esta comparecencia del 505? Decíamos, cuando lo que se pretende es el ingreso en prisión provisional o que pueda eludir esa prisión provisional mediante el pago de la fianza. Cualquiera de esas dos circunstancias necesitamos que celebrar la comparecencia del 505, cuando alguien está detenido o está en libertad y queremos adoptar esa medida cautelar, ¿vale? Si no vamos a acordar, si lo que vamos a acordar es la libertad provisional sin fianza, no hace falta comparecencia del 505. Todo lo demás necesitamos. Decíamos, esto hay que ponerlo en relación con el 539 de la ley de enjuiciamiento criminal, que te dice, si alguien está ya preso provisionalmente, podemos adoptar que quede en libertad si presta la fianza correspondiente, pero para ese caso no hace falta la comparecencia del 505, porque ya está preso. Lo que estamos haciendo es mejorar su situación. Todo lo que sea mejorar su situación no es necesario la comparecencia del 505. Pero si estás en libertad o detenido y quieres acordar el ingreso en prisión provisional o que pueda quedar en libertad si presta una fianza correspondiente, en ese caso es necesario la comparecencia del 505. Vamos a citar a esa comparecencia al investigado con letrado, al Ministerio Fiscal y a las partes personales. Y esa comparecencia se va a celebrar dentro el plazo más breve posible, pero dentro del plazo de las 72 horas siguientes, no a la detención, 72 horas siguientes a la puesta a disposición del detenido, a la puesta a disposición judicial del detenido. Se pueden practicar medios de prueba que se puedan realizar en el mismo acto o dentro de ese mismo plazo, a las 72 horas. Y decíamos, y para que se pueda acordar el ingreso en prisión o el ingreso en prisión eludible de previo pago de fianza, es necesario que se den los requisitos del 503 más que se haya solicitado por el fiscal o por alguna de la acusación, particulares personadas. Es decir, si nadie lo solicita, el juez, aunque tenga muchas ganas de que esa persona vaya a prisión provisional, no puede acordarlo, ¿vale? Si la comparecencia no se celebra nadie. El juez puede acordar el ingreso en prisión provisional sin la comparecencia previa del 505 cuando esa comparecencia no pueda llevarse a cabo dentro de ese plazo. Y entonces, como no puede dejarlo en libertad, puede acordar lo que llamamos una prórroga de la detención, pero convocando inmediatamente después esa comparecencia para notificar o no esa situación, ¿vale? Y el 505.6 que establece la situación de que una persona es detenida y puesta a disposición judicial, pero de un juez que no es el que está conociendo de la causa, Entonces, depende de la situación. Si ese juez puede ordenar el traslado de ese detenido, que se celebre la comparecencia ante el juez competente dentro de las 72 horas siguientes, pues entonces será el juez que esté conociendo el asunto el que lo llevará a cabo. Pero si no, es el propio juez, aunque no conozca el asunto, ante el que le han puesto a su disposición el detenido, el que tendrá que celebrar la comparecencia del 505 y resolver sobre el ingreso en prisión provisional, ¿vale? Si así lo hace, decíamos, el mandamiento que remita al centro penitenciario tendrá que indicar que está a disposición no de él, sino del juez que conoce de la causa, para que sea él el que pueda resolver sobre la situación. Y el juez que conoce la causa, cuando reciba esas diligencias en el que acuerde ese ingreso en prisión, tendrá que ratificar o no esa situación de la prisión provisional. Y el 506 habla previa audiencia, oído previamente, antes de decidir si ratifica o no esa situación de prisión provisional, tiene que oír al preso junto con su abogado. No es necesario que celebre la comparecencia del 505, que ya habrá realizado primero el juzgado, primeramente el que acordó ese ingreso en prisión. Dice que previamente oirá al investigado y a su letrado, sin necesidad de celebrar la comparecencia del 505. Vamos a decir que si se celebra la comparecencia del 505,
no hay ningún problema, mucho mejor, mayores garantías, pero que no es necesario, ¿vale? Como cuando es la primera vez que se acuerda ese ingreso en prisión, ¿de acuerdo?